Ya llegó la segunda parte del evento de abejas en Grova Garden. Y con esta actualización llegaron un montón de semillas, un nuevo oso que nos da recompensas y nuevas cosas en la tienda de herramientas. Y estoy seguro que no te vas a querer perder nada de esto, así que quédate hasta el final del video. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like para más videos de Grova Garden. Bueno, seguramente vas a querer saber cómo completar este evento, pero primero vamos a ver todas las cosas nuevas que tenemos respecto a las abejas, ¿no? O sea, a la tienda. Pero bueno, primero y principal tenemos dos cosas que se modificaron, que fue lo que le dije en el video de ayer. Para los que lo vieron van a saber, que es que ahora nos dan miel cada 30 segundos. Esto era antes cada 3 minutos, o sea, se reduce un montón el tiempo, mucho más que la mitad, porque antes cada 3 minutos conseguíamos 10 de miel y ahora conseguimos 60 de miel, o sea, es 6 veces más rápido. Y bueno, la siguiente cosa que tenemos es que la tienda se renueva cada media hora, o sea, dándonos más oportunidad de que haya más cosas en stock, porque esto antes era cada una hora. Y bueno, además tenemos nuevas semillas y nuevas cosas para comprar, que se las voy a estar mostrando, que por ejemplo tenemos Lavender Seed y después tenemos la Nectar Shade Seed. Tiene un precio bastante barato y hay bastante en stock. Yo ya me fijé como 2-3 veces y siempre las encontré en stock, ya que bueno, esta es común y esta es rara, o sea, no es difícil de conseguir, a cambio de esta que es mítica y bueno, esta es divina. Después tenemos el radar de polen, que después les voy a estar mostrando para qué sirve. Y bueno, también tenemos el Staff Nectar, que bueno, ya saben más o menos para qué es, pero bueno, para los que no saben se lo voy a mostrar. Así que bueno, les voy a estar mostrando para qué sirve el radar de polen. Bueno, tiene un uso total de 5 veces, que esto lo que hace es que agarra todas las semillas, todas las frutas que tengamos la mutación de miel, ¿no? O sea, miren, yo les voy a mostrar. Acá tengo varias, así que yo lo voy a activar y... Uy, bueno, esperen. Y por ejemplo me va a agarrar todas estas frutas. Miren, les voy a mostrar, las voy a tener acá en mi inventario. Acá están, o sea, son un montón, literalmente. Está súper bueno. Espectacular. Porque agarra muchas frutas y tiene bastantes usos, que digamos, para la cantidad de frutas que agarra. Así que bueno, está bastante bueno. Y después tenemos el staff, que me olvidé de mostrarles. También lo tengo por acá. Acá está. Es el común como el de los otros eventos, que lo que hace es que, bueno, hace que las abejas vengan y piquen las frutas que están en el radar del staff. Y bueno, así que me voy a comprar las semillas para mostrarles cómo son. Así que bueno, las vamos a plantar acá y vamos a plantar la otra que acá está. Y bueno, no, esa no era, que crack que soy. Es esta la que está acá. Bueno, le vamos a tirar agua, así crece rapidín. A ver, le tiramos bastante. A esta también. Así que tiene que estar creciendo rápido. Ahí está, ahí ya empezó a crecer. Literalmente ya creció, quedó re diminuta la planta, no sé qué onda. Y bueno, por acá tengo un huevo divino, así que si quieren saber lo que me sale, quédense hasta el final del video. También tenemos un huevo de abeja, quién sabe, capaz que me toca algo bueno. Pero bueno, la fruta de lavanda, amigos, literalmente acá desaparecer. Acá tenemos la Nectar Shade, que bueno, bastante chiquita. No sé si porque le tiré agua y quedó así, pero es diminuta literalmente. Y bueno, antes de ver cómo se completa el evento del oso, vamos a ver la nueva semilla que salió, porque sí, salió una semilla que no es de evento, que es la Ember Lily. Le voy a estar dejando fotos si consigo de cómo es cuando crece y también el precio si lo llego a encontrar. Bueno, y también en la tienda acá de herramientas tenemos un nuevo objeto que se llama Friendship Pot, que bueno, ahora mismo no está en stock, pero no creo que tenga un precio tan caro, porque solo te pide 40 roads para comprarlo con roads. A cambio de este, que vale 30 millones, te pide 149. Pero lo que hace es que puedes plantar una planta con un amigo, o sea, con el que vos quieras, ¿no? Obviamente. No sé si más de uno, por ejemplo, 2, 3, 4 personas. Creo que no, solo me parece que es con una persona sola. Pero bueno, está bastante bueno. Por si tenés un amiguito y querés plantar una planta juntos, está bueno que digamos. Pero bueno, ahora sí vamos a ver cómo se completa el evento del oso, que creo que es lo que más les importa a todos. Así que bueno, para completar el evento del oso, lo que hay que hacer es, bueno, venirse hasta acá, ¿no? A esta parte de acá, y el oso le va a pedir que consigan una planta polinizada. Eso es muy importante. Y también lo otro que es muy importante, que tenga el peso que nos dice el oso. O sea, a mí me está pidiendo un arándano que pese 24 gramos. Eso sí, hay que cumplirlo, porque si venimos y traemos una de 25 gramos, de 23 gramos o de cualquier otro peso, no nos va a aceptar la fruta. Hijo de p***, ¿qué se porque tienen Xbox y yo no tengo, hijo de... Así que lo que hay que hacer es encontrar justo una fruta
que tenga 24 gramos, o sea 0,24, y que sea polinizada. No importa si tiene otra mutación, o sea, polinizada y con otra mutación, pero lo importante es que sea polinizada. Así que bueno, yo voy a tratar de buscar una para ver si encuentro y podemos seguir avanzando en el evento. Bueno, voy a probar con estas porque no veo el peso, así que voy a ver. Ahí está, mira, justo le pegué a la primera. Qué crack. Bueno, ven, como pueden ver, ahí ya me aparece uno de uno. Así que ahora lo que tengo que hacer es hablar con el osito este que está acá. Y bueno, antes de hablar con el oso, si no me equivoco, esto lo tienen que tener lleno. O sea, que diga 3 de 3, porque si no me parece que no se los va a craftear. Y bueno, también ya sabemos la recompensa que nos va a dar, porque la recompensa que nos va a dar es esta, la que aparece acá arriba. Así que bueno, si a ustedes no les gusta que le den esa recompensa, otra cosa no pueden hacer, porque literalmente para que cambie la recompensa tienen que craftear. Te lo vas a tener que meter en el culo, Marquitos. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo es el proceso. O sea, yo le voy a dar a Let's Craft, que es donde tienen que dar ustedes también, y va a como preparar la fruta que digamos y nos va a dar paquetes de semillas. Y bueno, ahí como pueden ver, cambió la recompensa y también cambió la fruta que nos pide. Pero bueno, puede ser algo tedioso tener que justo encontrar la planta con el mismo peso. No creo que sea difícil polinizarla, porque de última lo que podemos hacer es comprar el Splinker. Pero justo que coincida con el mismo peso, eso sí va a ser algo bastante difícil que digamos. Pero bueno, otras cosas no nos queda. Lo único que podemos hacer es quejarnos de esto y que el creador nos escuche y nos cambie el tiempo, como hizo con la máquina expendedora. Y bueno, otra cosa que también salió en el evento es que ahora en cada jardín vamos a poder darle like. Como pueden ver, a mí ya me dieron like 3 personas. Esto no nos da ninguna recompensa, pero bueno, así sabemos si nuestro jardín está lindo o no. Así que bueno, ahora vamos a abrir los huevos. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Primero vamos a abrir el de abeja, después vamos a abrir el divino. Y bueno, esperemos que nos salga algo bueno en este huevo, ya que es el mejor huevo del juego. Así que bueno, vamos a abrir el de abeja, a ver qué nos da. A ver, esperemos que me dé algo bueno. Bueno, me lo voy a desequipar y vamos a abrir el mejor huevo. Así que vamos a ver qué nos da. Por favor, dame algo bueno, por favor. A ver. Bueno, me parece que es bueno, me parece que es bueno. A ver, me voy a fijar. Está horrible. Bueno, tiene un 25% de probabilidad, Algo es algo. Me podría haber salido el caracol, que tiene un 40% de probabilidad. Así que no me voy a quejar, porque algo es algo. Además que es bastante bueno. Así que bueno, me va a servir. No sé si tanto como otras mascotas que me podrían haber tocado, pero bueno, está bastante bueno igual, así que no me puedo quejar. Bueno, así que eso es todo lo nuevo de la actualización. Si les gustó, no se olviden de dejarle like, suscribirse y activar la notificación para más videos. Y bueno, déjenme su opinión abajo en los comentarios, que los voy a estar leyendo a todos. Y le quiero agradecer a este chaboncito de por acá por acompañarme en el video. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima.